Hola a todos, hoy vengo a contaros algo curioso sobre las enfermedades infecciosas, ya que últimamente estamos escuchando mucho la palabra pandemia, pero no es la única denominación para estas según la epidemiología y en general la clínica. Es importante para estas ciencias poder conocer la distribución geográfica de una enfermedad para poder estudiarla mucho mejor y poder erradicarla cuanto antes o tomar las medidas necesarias para evitar la transmisión de la misma. Por tanto, os voy a contar las diferencias que existen entre lo que se denomina una endemia, una epidemia y una pandemia. Vamos a empezar definiendo lo que es una endemia. Denominamos una enfermedad endémica o endemia aquella que se produce en un área geográfica o grupo de población específico de manera permanente, es decir, es constante en el tiempo. En otras palabras, es una enfermedad que siempre está presente en un área geográfica determinada. Tenemos dos ejemplos bastante claros de lo que es una enfermedad endémica. Una de ellas es la enfermedad del mal de Chagas, que se produce en ciertas regiones de Latinoamérica y que es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido a través del vector Vinchuca o Triatoma infestans. También tenemos la enfermedad de la malaria, que se localiza en ciertas regiones de África de manera endémica y que es causante por el parásito Plasmodium, a través del vector mosquito conocido como Anopheles. Vamos con un concepto mucho más familiar. Decimos que una enfermedad infecciosa es una epidemia cuando se produce en un área geográfica o grupo de población específico, provocando un número muy elevado de casos durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, es una enfermedad que va a provocar un aumento rápido del número de casos en un determinado momento hasta alcanzar un máximo y luego disminuir. El mejor ejemplo es la gripe. Se escucha mucho decir las famosas epidemias de gripe. Esto se caracteriza porque en un determinado momento del año, que normalmente suele comprenderse entre las estaciones de otoño e invierno, se produce un aumento muy elevado de casos, un aumento muy elevado de gente que enferma de gripe y luego en el resto del año, cuando desaparecen estas estaciones, ese número de casos disminuye progresivamente. Quiero detenerme específicamente en las diferencias entre una endemia y una epidemia, ya que son dos términos fácilmente confundibles. Supongamos que tenemos una enfermedad infecciosa. Esta enfermedad va a provocar un número de casos a lo largo del tiempo. En la endemia, este número de casos va a ser constante, es decir, va a oscilar entre ciertos valores. Pueden ser un poquito más elevados, pueden ser un poquito más bajos, pero siempre va a ser un valor constante en el tiempo. En otras palabras, siempre vamos a tener casos de esta enfermedad infecciosa en una endemia. Sin embargo, en la epidemia, la enfermedad infecciosa va a provocar un brusco aumento del número de casos en un determinado espacio de tiempo y después de pasar ese tiempo disminuirá progresivamente. Es decir, la epidemia no es constante en el tiempo, se produce en un momento específico, con ese brusco aumento elevado de los casos y después la consecuente disminución de los mismos. Y en último lugar, un término que ha sido muy familiar en los últimos meses. Una enfermedad infecciosa es clasificada como pandemia cuando afecta a un área muy amplia de la geografía, incluyendo diferentes continentes, y además afecta a un número muy elevado de personas al mismo tiempo aproximadamente. Por lo tanto, ya no hablamos de un área geográfica específica o de un núcleo poblacional como sí sucedía en la endemia o en la epidemia. Ya hablamos de una enfermedad infecciosa cuya transmisión se produce más allá de las fronteras de una región, alcanzando diferentes continentes o diferentes puntos del planeta al mismo tiempo. Ahora quiero aclarar una serie de dudas que han podido surgir a lo largo de este vídeo explicativo. Si una enfermedad infecciosa es clasificada como endemia, ¿entonces no puede ser pandemia? Pues sí, puede serlo. Una enfermedad infecciosa puede pasar por las tres clasificaciones. Una enfermedad considerada pandemia puede acabar convirtiéndose en una endemia, debido a la drástica disminución de los casos a nivel mundial y la imposibilidad de erradicarla en cierta área geográfica. Pongamos el ejemplo del coronavirus 19. El COVID-19 es considerado actualmente una pandemia. Supongamos que el número de casos disminuye de manera drástica en todo el mundo, excepto en un área geográfica muy
muy determinada. Entonces, en ese área geográfica pasaría a denominarse endemia. Suponiendo que no permanezca constante en el tiempo y que solo provocase un aumento elevado de casos en un determinado momento, comenzaría a denominarse epidemia. Y así es como una enfermedad puede clasificarse de las tres maneras diferentes para la epidemiología y en general para la clínica.